Santa y bendecida noche, jóvenes. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Distinguidos, ¿quién se anima para que realice una oración y bendiga este momento con la gracia del Espíritu Santo? Vamos a ver. Lorenza, Sí, Señor. adelante. Vamos a ponernos en actitud de oración. Darle gracias a Dios por este día. Gracias, Dios, porque nos permites poder aprender algo nuevo en nuestras vidas. Te pido por cada uno de nosotros, por nuestras familias, para que tú nos bendigas y nos des inteligencia para poder terminar de feliz término este curso. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por todo. Amén. Amén, muchas gracias. Pueden ver una foto, ¿verdad? En mi pantalla. Sí. Un señor, ¿verdad? Sin cabello y un grupo de personas mirándole. Sí. Sí. Vamos a ver este video y vamos a compartir algunas opiniones. Préstenle atención, por favor. Víctor Hugo. ¿Les suena de algo, Víctor Hugo? Claro. Está bien. Le doy la palabra, pero no me diga que es una calle, una plaza o una parada de bus, por favor. Todo el mundo sabe que Víctor Hugo es un escritor. Menos mal. Muy bien, muy bien. ¿Qué escribió Víctor Hugo? Díganme una obra. Los Miserables. ¿No les suena Los Miserables? No. José, Jean Valjean. ¿Son nombres de coña o qué? De coña. El señor Fauchelevent. Gavroche es un nombre de perro. Bueno, no voy a discutir. Peor para ustedes. Tenía la ingenua esperanza de interesarles por una historia grande y bella, pero estaba equivocado. Les dejo recrearse en su noche. Su noche de ignorancia. E indiferencia. Cada vez tengo más sueño. No pasa nada. No hagamos nada. No abramos ningún libro. Peor para ustedes. Anda. Pero, señor, ¿por qué los tira? Pues nosotros también tiramos los libros. Ya. Está fuerte. Si usted tira los libros, nosotros también. Ahora que lo hemos tirado todo al suelo, ¿qué hacemos? ¿Qué les interesa? ¿Los sucesos? ¿Les interesa el mundo del crimen? ¿El qué? ¿Historias violentas? ¿Historias de la vida que cuentan en la tele? Como por ejemplo la historia de ese hombre que pasó 19 años en prisión por robar un trozo de pan. ¿Qué? O esa niña esclavizada por una pareja de comerciantes sin escrúpulos. O esa joven tan pobre que tiene que vender sus dientes. O ese niño muerto, ejecutado de 2 tiros mientras estaba cantando. ¿Esto sí les interesa? Eso sí, eso nos gusta. Pues todos estos personajes, este señor, 19 años encarcelado, es Jean Valjean. Esta niña, esclavizada, es Cosette. Este niño ejecutado de 2 tiros es Gavroche, con su nombre de perro, como usted dice. Y todo eso está en Los Miserables. Hay una película, ¿no? Se hicieron varias películas, ¿eh? Lo sabía. ¿Y por qué leer el libro? Una cosa no impide la otra. Podemos leer el libro, ver la película, comparar. Bueno, Bien, de acuerdo. vamos a descubrir todos los personajes, todas las intrigas. Ya verán, serán como familiares de los que podrán hablar durante horas. Van a hartar a sus amigos. Su kebab. ¿Quién no tiene? Cuidado. Un libro no es un objeto sagrado, sino lo que está dentro, la materia espiritual. Tome, tenía hambre. Gracias. Tenga, vaya. Es comida, de la buena. Bien, todos los dictados que les daré procederán de Los Miserables. Les daré los nombres de los capítulos, los números, y así podrán leerlos. ¿Habla en serio? Y gracias a ello, sus notas mejorarán. ¿De acuerdo? Está bien, ¿no? Sí, claro. Pues sí, claro. Muy bien. Es absolutamente apasionante a todos los niveles, a nivel de la lengua, del estilo y también de la historia. Como les hago estudiar Los Miserables, podríamos elaborar ejes pedagógicos cruzados. Puentes entre las asignaturas. Sí. Es buena idea. Podemos hacerlo. Yo podría
hacer un eje cronológico de la vida de Jean Valjean? Sí, claro, ¿por qué no? Se me ha ocurrido algo, ¿sabes? ¿Y si hacemos una excursión con los de segundo? ¿Con los de segundo Sí, una excursión? sí. Sí. Hugo. Víctor Hugo. Muy bien. Ahí está. ¿Qué mensajes podemos extraer de este video? Bueno, yo podría decir que él fue una persona bien hábil porque parece que es como que la juventud de este tiempo. Entonces él utilizó un recurso como más ameno para darle a esos jóvenes una lección de quién era Víctor Hugo y la importancia de la obra Los Miserables. Bien, de ¿Ya? acuerdo. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No. Bien, miren. Quizá algunos se preguntarán qué comparación o por qué traer este tipo de video a este tipo de clases. Y precisamente está en que la ocurrencia o la formación o la desformación, bueno, a falta de una mejor palabra, podríamos decir, el tipo de individuo que la sociedad está creando hoy es muy subjetivo a ese individuo que está en el video. Tenemos individuos que ponen una coraza para cosas que realmente valen la pena abrirse totalmente y se abren para cosas que realmente no valen la pena. Tenemos individuos, la sociedad hoy no está, está creando, no la sociedad, la familia, que es el núcleo de la sociedad, está tirando individuos totalmente divorciados de lo que son las emociones por cosas que de verdad valen la pena y se emocionan con cosas que de verdad lo que dan es lástima, porque emocionarse cuando a otra persona le están haciendo daño y emocionarse del mal son cosas que dan lástima. ¿Y acaso esa no es la sociedad que la familia está creando hoy? Señor. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿nosotros estamos siendo parte de eso o nosotros estamos haciendo la diferencia? Analícenlo, pregúntenselo y si no quieren dar una respuesta, al menos háganse la pregunta. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, pues con esa pregunta vamos a dejar esa parte de la reflexión y vamos a pasar a esta parte de retroalimentación de la parte de la actividad de la unidad 1. La actividad de la unidad 1, hay dos cosas peculiares en ella. Primero, esta actividad, esto que van a ver ahora, esta actividad, dentro de ella tiene un grupo de instrucciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero como hay instrucciones compuestas, se extiende un poquito a más de 7 realmente. ¿Qué sucede con esta actividad? Y en algunos casos, alguna de ustedes se ha acercado a mí por alguna vía y el viernes, si mal no recuerdo, antes de irnos hacia el retiro, le hicimos un video y le compartimos un enlace porque no lo subimos a YouTube el video porque no nos dio tiempo de editarlo y lo hicimos, lo hice verdaderamente en mi otro trabajo y allí no tenía micrófono ni absolutamente nada. Tuve que hacer un video en silencio total, porque también en el área que estaba siempre hay mucho ruido y no me permitía darle la explicación, ¿verdad? Con audio. Pero los pasos para esta parte de filtro avanzado sí están. Y el parámetro que había que tomar era simplemente esto para realizar el filtro avanzado.
Por aquí está la persona que me lo solicitó, que fue la dama Belkis, que me gustaría que ella dijera cómo le fue con la explicación, y le pedí hoy que la compartiera para que descarguen el enlace. Belkis. Ok, sí, sí, pero con la explicación realmente me fue muy bien, ¿no? Porque yo por más que vi el video, trataba de hacer el ejercicio y lamentablemente no lo podía entender porque no me daba. Pero después de la explicación me di cuenta que lo que estaba era buscando colocar la instrucción que nos decían que era de 5,000 para las ventas de Davolio menores a 5,000 y las de llama mayores a 100,000. Yo estaba colocándole todos los símbolos Q 5,000, tal cual como estaba aquí, o Q mayor o mayor a 100,000 para su llama, pero no lo estaba colocando tal cual como lo colocaste tú, que le colocaba el símbolo de menor o igual a 5,000 o de mayor o igual a 100,000. Entonces no era colocarle, por ejemplo, el 5,000, yo buscaba ponerle 5,000 y al colocarle 5 solo, ya el ejercicio salió. Pero me costó muchísimo hacerlo. No como lo demás, todo lo demás estaba perfectamente explicado para mí y lo podía seguir, pero este me costó muchísimo. Pero después de este video, inmediatamente. Excelente. ¿Alguien más que haya presentado algún tipo de inconveniente? Lorenza, vamos a silenciar nuestro micrófono, por favor, su micrófono. Hago esta pregunta porque en la plataforma solo hay 6 personas que han realizado la actividad. La actividad está habilitada hasta el día 17. Desde un principio la dejé hasta ese día porque ese día era que se estaba estipulando la finalización del curso, pero ya le señalé que como duramos unos días apartado del curso que no pudimos darle seguimiento, entonces esos días lo vamos a rodar y vamos a dejarlo hasta el 21, o sea que, o el 22. Pues la idea es que lo más despegado del 24, porque ustedes tendrán, ¿verdad? Sus actividades festivas, al igual que Fátima y nosotros también. Entonces, para no tocar y no inmiscuirnos en esa parte. Entonces, a más tardar el 22, entiendo que sería prudente para ver las unidades. En cada una de las unidades, en la unidad que viene, que lo voy a explicar más adelante, los ejercicios son tal cual parecido a esto. Usted no va a tener que escribir nada, simplemente aplicar una funcionalidad. Y la funcionalidad, por ejemplo, de la unidad 2, yo la voy a comenzar las funciones que usted va a utilizar para realizar las 4 actividades que va a tener esa unidad básicas, que comienzan, vamos a decir, de una u otra manera a acariciar Excel avanzado, o sea, de intermedio a avanzado. La voy a tratar de explicar pausada y con ejemplo bastante visual en breve. Esto de filtro, está el video que está en YouTube, está el video que ustedes tienen en el Drive que Belkis le compartió al grupo. Es una sola actividad con varias encomiendas. La explicación, la instrucción, están acá. De las instrucciones usted se va a guiar. Es simplemente utilizar la lógica y es muy básico esto. Así que con esta parte, esta explicación, porque por lo visto no se entendió, porque si de 23 nada más se hizo respuesta, bueno, perdón, de 23 no, de 30 participantes inscritos,
nada más hay 6 respuestas. Eso es una cantidad relativamente mínima. Profe, usted le va a compartir ese archivo igual que toda la semana, ¿verdad? De acuerdo. El video del encuentro anterior, yo voy a tratar de subirlo esta misma noche. Y desde que me llegue el enlace también, que es muy probable que mañana este video esté compartido. O sin probable. Tiene que pasar una eventualidad muy mayor para que no lo hagamos. Me comprometo a esa parte. Así que alguna pregunta sobre esta actividad de la unidad 1. Si no avanzamos con la unidad 1, entonces no puedes hacer la unidad 2. Y si dejas que se te acumulen varias unidades, ya les mencioné, vamos a tener 4 unidades y son totalmente prácticas. Práctica y práctica que alguna vez ustedes vean la explicación van a ser prácticas sencillas. Por ejemplo, voy a entrar a la plataforma, aunque no está habilitada la parte de la unidad, porque por lo que le digo, tienen que primero terminar la unidad 1. Voy a entrar a la parte de los ejercicios. Ejercicio número 2, ejercicio número 3 y ejercicio número 4. Y un foro. Foro grupal. En este foro grupal, acá yo te invito a que tú elijas. Miren lo que dice. Lo voy a leer textualmente para que se entienda. Este foro está destinado para la conformación de los grupos de trabajo que desde ahora y hasta que terminen la presente acción formativa deberán realizar todas las actividades trabajando como equipo y subir dichas actividades. Eso está claro. Usted se va a reunir con uno de sus compañeros con el que usted haga más empatía, con el que usted tenga más afinidad, como se quiera decir, y vas a realizar encuentros o lo que ustedes entiendan para estudio, para poder realizar las prácticas en común. Pero cada persona subirá su práctica individual. ¿Está claro? Entonces, en esta parte, ¿qué vamos a hacer? Usted va a añadir, por ejemplo, Andreina seleccionó a Domingo o Domingo seleccionó a Andreina. Entonces, ustedes van a escribir, Andreina Morel realizará las actividades prácticas con Domingo Ramos. Eso es ese fue. Si no tienen pregunta, avanzo. Para que vayamos, voy a hacer la explicación práctica con las mismas actividades que voy a colocar para que ustedes las realicen. Hay un ejercicio número 2 que es una hoja de Excel y debajo está el contenedor donde vas a colocar ese ejercicio número 2. ¿Por qué digo esto? Porque en los cursos las personas cuando no trabajan, vamos a decir, organizado, suelen colocar práctica en contenedores que no corresponden. Entonces, cuando uno verifica la práctica, entonces tengo que colocarle una nota que va a ser mínima y en la parte de comentario un mensaje. Esta práctica no concuerda con lo solicitado en la actividad. Entonces hay personas que se ofenden cuando te aparece una nota mínima porque entienden que trabajaron bien y no entienden la parte del comentario y por qué se obtuvo la calificación mínima. Explico esto porque aquí hay 3 actividades, pero cada actividad tiene un número, ejercicio número 2, y dice aquí, coloque aquí su ejercicio número 2 y así sucesivamente para que no haya manera. ¿Qué te invito a que tú hagas? Que crees una carpeta y en cada una de las carpetas tú descargas el archivo
y lo coloca, por ejemplo, unidad 2, creas dentro de la carpeta general, Excel intermedio. La carpeta número 1 debe llamarse como se llame la unidad 1. La unidad 1 que contiene filtros y subtotales. Entonces, esa carpeta se llama filtro. Como hay una sola práctica, dentro de esa carpeta solamente va a aparecer una actividad. En la unidad 2, ¿qué tiene? 3 actividades. ¿Cuál es la primera actividad? Ejercicio número 2. Usted va a hacer clic en ella y va a verificar de qué se trata este ejercicio número 2. Por ejemplo, vamos a ver. Voy a abrir el ejercicio. Un segundo. Aquí está el ejercicio número 2. El presente ejercicio consta de 2 hojas, incluida esta, y aquí hay una serie de pasos que tú debes leerlo y realizar. Crea una carpeta con nombre. Pues tú realizas. Luego viene acá una plantilla. Instituto Técnico y habla de un balance. ¿Qué te pide acá sobre eso? Bueno, usted leerá el mandato. Aquí se cambia valores de celda, reemplace texto, guarde cambios, crea una copia compartida del libro, plantilla, póngalo en nombre de Noelia y así sucesivamente. Son más pasos para la hora de duplicar y replicar algún tipo de archivo. Ahí habla hasta de comprimir la carpeta, los pasos. A la larga, tú vas a subir un archivo que probablemente o sin probable va a estar comprimido. Envíela como archivo adjunto. En este caso, no olvidamos de esta parte de archivo adjunto porque lo vamos a colocar en el mismo contenedor. Lo que sí que va a estar la carpeta comprimida con los pasos de este archivo. Esa es la primera actividad. Acá hay unos videos en la plataforma. Por ejemplo, instrucciones de la unidad. La voy a abrir. Aquí hay un documento que te habla qué son las fórmulas en Excel. Ya nosotros vimos esto en clases anteriores, por eso no voy a entrar en detalle per se sobre esto, porque de hecho ya esto es bastante básico. Por ejemplo, una función, la función suma. Esta parte vimos de los meses y cómo en Excel si escribimos un mes del año y desplegamos, vemos que Excel autocompleta los demás meses. Acá está otra vez la función sumar. Acá hay una función con varios operadores aritméticos, suma y multiplicación. Excel interpreta y dice que según la jerarquía la multiplicación se hace primero. Por eso dice 2 por 3, 6 más 1, 7. Por eso el resultado es 7. Acá está la función suma. Mire acá. Acá dice 5 y luego viene la función suma y están los valores 1, 2. O sea, 6 más 5, 11. O sea, que hay diferentes formas de crear funciones. Vuelvo atrás. Bien, contenido de la unidad. Vamos a entrar a este otro recurso. El contenido de la unidad, acá te habla más o menos como el objetivo, compartir y combinar libros, aplicar funciones vistas en la unidad para realizar cálculos avanzados. Los cálculos avanzados regularmente se crean con una función, sí, la función contará, la función moda. Esas son las funciones que se podrían considerar como avanzadas. Recurso de apoyo de la unidad. Este es un PDF y en este PDF es un manual bastante, vamos a decir, subjetivo a esta unidad. Mírenlo por acá. Verifíquenlo. Acá habla del objetivo de la unidad y te habla de parte de lo que se mencionaba ya de lo que va a ser el contenido, que combinar y compartir libros. ¿Cómo se hace esto? Acá están los pasos, compartir libros.
más bien compartir libro. Acá te dice textualmente cómo son los pasos. Tú lo vas a leer, lo vas a practicar. Cualquier duda la vas a preguntar. Esta es la práctica número 1, que ya la vimos en Excel. Acá está la captura de esa práctica y aquí habla de combinar libros, porque en la práctica, en esa práctica del ejercicio 2, en la plantilla por acá dice combine valores de la celda. Combine el libro plantilla tal en el libro plantilla original. Ahí habla de que combine. Entonces, por acá habla de esos pasos, combinar el libro, y te dice cómo tú debes realizar esos pasos. Y al final te dice que tú debes seleccionar qué funcionalidad, haga clic en comparar, combinar el libro. Esta parte, como son pasos y no tiene elementos de lógica, esa parte usted tiene que leerla. Esa es la parte que te corresponde. Ahora, la parte de funcionalidades, esa parte, por ejemplo, en el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4, hay funcionalidades. Esa parte sí la vamos a explicar. Miren acá siguen todavía explicando. Acá habla de la funcionalidad de sumar puntos sí. Acá está la ayuda para utilizar la función sumar puntos sí, contar puntos sí. De hecho, ya nosotros vimos en la función contar puntos sí, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Que vimos la función contar puntos sí. Sí, la vimos. Y la vimos de dos maneras. Si mal no recuerdo, cuando la vimos, alguien lo hizo la función y la hizo con esta parte en el caso de el libro que utilizamos, decía acá mérito, si mal no recuerdo. Y acá decía, o nota final, y acá decía aprobó y reprobó. Y la persona que la explicó, si mal no recuerdo, fue Belkis. Y ella la utilizó, no recuerdo, disculpen. Y ella utilizó la parte para contar, la parte de, como parámetro o criterio, la parte de aprobó. La vimos también con los números, con la parte numérica de nota final o promedio acá. O sea, la hicimos de las dos maneras, ¿lo recuerdan? Pero igual podemos tomar hasta ese ejemplo y repetirla. De hecho, vamos a ir haciendo ejemplos de las dos formas que podemos utilizar cualquiera de estas funciones, ya sea con el asistente o haciéndola totalmente manual. Por ejemplo, acá tenemos la función sumar puntos sí y habla que la sintaxis de la función puntos sí, cuando nosotros vamos a abrir un libro nuevo para ponerlo en paralelo a este con control U, abrimos un libro nuevo con banderita y la flecha a la izquierda, dividimos nuestra pantalla en dos. Vamos a colocar de este lado la parte del PDF. Vamos a ponerlo un poco más pequeño para que se vea todo el texto. Ahí está. Entonces, acá habla de el valor de la propiedad y comisión. Y acá está utilizando la función sumar puntos y desde la A2 hasta la A5, que es 28,000. Y acá dice que el parámetro va a ser donde sea mayor de 160,000. Va a sumar. Entonces acá abajo va a colocar la sumatoria de todos estos valores. Entonces, podemos hacerlo en el libro tal cual como se ve ahí. Pero antes de hacerlo en el libro, vamos a ver todas las funcionalidades que aparecen por acá. Vamos a maximizar esto. Y vamos a ir viendo todas las funcionalidades. Aquí sigue la función sumar puntos sí. Acá aparece la función sumar puntos sí agregada. Bueno, vamos a traer el libro para acá para que vean. Acá aparece la función sumar puntos sí agregada desde aquí. Escribimos acá la función sumar puntos sí y le damos a ir y acá abajo nos va a aparecer con doble clic. Nos va a aparecer esta ventana que está aquí debajo. Es esta misma. Miren ahí. La ventana que está aquí abajo es esta. O
sea, este es el asistente para ayudarnos a crear el argumento de la función. Esta es la sintaxis de la función, rango, criterio y rango de la suma, que es esto que está aquí. Entonces, acá dice que va a aplicar un rango a esta celda desde la A2 hasta la A5. El criterio es donde sea mayor a 160.000 y va a sumar de la B2 hasta la B5, que es esto que está aquí. Esa es la sintaxis. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entendió, jóvenes? Sí se entiende. Vamos a ver qué otra función. Aquí sigue la función. Esta es la función sumar.si. Ahora pasamos de función que ya la vimos. Y en la sintaxis de la función que sigue, que es la función contar.si, es la función, el nombre de la función, paréntesis, el rango en el cual voy a aplicar la función y el criterio. En este caso se utilizó la palabra aprobó como criterio. Entonces él va a contar de uno en uno, autoincremente, donde el criterio se cumpla con la palabra aprobó. Aquí está el ejemplo. Y ya acá bajamos a otra función, la función más utilizada o función más importante de Excel, que es la función sí. Y la función sí se puede hacer una función sí normal, una función sí compuesta, una función sí con conjunción y con conjunción o. También vimos esa parte, pero igual si aparece un ejemplo como acá, la vamos a realizar y lo vamos a explicar en detalle. Luego viene la función buscar v. Para esto vamos a utilizar, vamos a ver si hay un ejemplo. Bueno, acá hay un ejemplo, pero para no escribirlo es muy probable que utilicemos un libro. Entonces, por ahora nos vamos a quedar con el contenido de la función sumar.si. Yo voy a tratar de copiar esto un poquito rápido por acá al lado, para luego entonces pasar con la explicación. Esa parte que aparece con Q acá, esa parte es un formato personalizado. ¿Cómo se hace este formato? Si alguien se pregunta, por ejemplo, yo tengo este libro que es el que estoy digitando, que va a contener esta parte de acá. Esos valores que tienen Q, nosotros no vamos a ir, podemos irnos directamente acá, irnos a más formato de número y acá decirle personalizada. Y acá aparecen la diferente forma de personalizar esa parte. Y acá usted va a elegir, dependiendo de lo que se le solicite, la personalización de esto. ¿De acuerdo? Eso va a depender de lo que te soliciten. En este caso, la plantilla, mírenlo ahí, esta tiene, mírenlo acá donde dice personalizado. Vamos a moverlo para seguir copiando acá. Segundo. Ok, déjenme.
Por ejemplo, ya por acá en este libro, yo le agregué la parte de personalización, como le señalé, más formato, y acá está la personalización, como se ve acá, que es simplemente agregar esto y acá te dice el formato. Unidades de, aquí está centena de millares, números, y después del último número, entonces 2 decimales. Esa es la personalización de esto. Eso yo lo puedo agregar uno por uno, pues miren por acá cómo está la arroba y diferentes formatos, inclusive formato de fecha, todo se puede personalizar como yo quiera que aparezca. Esto si no te, por ejemplo, el libro ya lo contiene, pero en dado caso de que tú quieras imitarlo, o sea, hacerlo tú paso a paso y esta parte no te salga de colocar esa Q, eso es indistinto. O sea, no importa que te salga o no te salga. La idea es que las funcionalidades van a funcionar sí o sí, esté la Q o no esté la Q. ¿De acuerdo? De acuerdo, para poder ver y seguir copiando. Al lado dice comisión 7000. Ya casi termino. Un poquito más. Bien. Aquí la tengo. Entonces, acá está el libro. Ahora vamos a aplicar la función sumar puntos sí a este libro. ¿Dónde la vamos a? Vamos a colocarlo más grande para que sea visualmente más fácil. Ahí está. Aquí está la formato con la Q como está en el libro, en el PDF. Ya vimos que la función sumar puntos sí la podemos nosotros, igual que todas las funciones, crear paso a paso. Acá doble clic me va a dar la sintaxis de la función. Acá dice rango y luego criterio. Entonces el rango que vamos a seleccionar en este caso, porque puede ser que sea este, pero en este caso per se, porque dice que el ejemplo, sumaremos las comisiones para los valores de propiedad superior a 160,000. O sea que dependiendo del mandato, es que nosotros vamos a aplicar la función. En este caso, la función sumar puntos sí. Repito, sumaremos las comisiones y las comisiones son estas. Y dice, para los valores de propiedad superior a 160,000. Entonces, ¿cuáles valores son mayores de 160,000? A partir de este valor, 200,000. Entonces, él sumaría estos tres valores y acá me calcularía o me obtendríamos el resultado. Entonces, seleccionamos el rango, el criterio, punto y coma. El criterio va a ir entre comillas porque es una constante. Y dice que solamente cuando sea superior a 160,000. 1, 2 y 3. Cierro comilla y el rango donde sumará es la celda desde aquí hasta aquí. Explico. La cuestión o la pregunta que se nos hacen o la condición que se nos pone que sume las comisiones donde el valor de la propiedad sea mayor de 160,000. Entonces, cuando se cumpla, a partir de donde se cumpla, él sumará. 100,000 es mayor que 160,000. No, por 7,000 descartado. 200,000 es mayor que 160,000. Sí, pues entonces 14,000 comienza a sumar. Si solo existiera ese valor, pues ese valor él encontraría y colocaría. Pero no, seguimos.
¿300,000 es mayor que 160,000? Sí, pues súmale a 14,000, 21,000. 14,000 más 21,000 serían 35,000. Seguimos. 400,000 es mayor que 160,000. Sí. Entonces, pues súmale a 35,000, 28,000. Esto sería 28,000 más 35,000, 63,000. Cerramos paréntesis, hacemos enter y ahí está. Si queremos agregar este formato, podemos hacerlo yéndonos de nuevo a personalizado y personalizar esa parte. O simple y llanamente, si no nos queremos complicar la vida porque ya está creada, le hacemos clic en cualquiera de estos, le damos clic en copiar formato y se lo agregamos a esta parte. Y esta parte vamos a colocarla en negrita. Vamos a colocar esto en una tabla, o sea, crear una tabla, vamos a decir, de la manera tradicional y ahí estaría. De esta funcionalidad, ¿alguna pregunta? No. Entonces, vamos a abrir. ¿Alguna pregunta? Por mí no. ¿Puedes repetir el paso? No, ¿cómo te puso la suma? Como yo puse la sumatoria acá. Sí. Ok. Lo vamos a hacer aquí al ladito. Lo hicimos agregando la función manual. La función se llama sumar.si. ¿Por qué utilizamos la función sumar.si en este caso y no una función sumar o autosumar? Por ejemplo, la función suma sería suma, paréntesis y seleccionamos el rango. Esa es la función suma, en eso estamos claros. Pero los tres valores son 70,000. Pero entonces, en este caso, hay un criterio. El criterio nos indica a nosotros que pues, solamente va a sumar donde los valores de la propiedad, que es esta columna, la A, ahí dice valor de propiedad, donde los valores de propiedad sean mayores que 160,000. Entonces, en esta fila, la fila 2, el valor de propiedad que aparece es 100,000. Entonces la comisión no se sumará. Esto es la comisión que se obtendría por por estas propiedades que tienen un precio que excede los 160,000. Entonces sumaría todas estas comisiones y eso es lo que ganaría un vendedor. Entonces la condición es que vamos a sumar los valores de propiedad, donde los valores de propiedad sean mayores de 160,000, sumaríamos la comisión. Entonces dijimos sumar, igual sumar punto sí. Entonces, como el criterio es donde aquí se cumpla la condición que sea mayor de 160,000, aquí no abrí el paréntesis, por eso dio error. Paréntesis, hacemos clic. Entonces, repito, como el criterio es donde el valor de la propiedad sea mayor de 160,000, entonces seleccionamos esa columna. Si el criterio fuera donde, qué sé yo, donde la comisión sea mayor de 10,000, súmame el valor de la propiedad. Ejemplo, lo voy a hacer inverso. Vamos a borrar esto, cambiar criterio. Es para que se entienda, para que no crean que hay que coger siempre la primera columna, luego la segunda columna. Eso no tiene que ver. Es la pregunta que me determina qué yo selecciono y qué no selecciono. Suponiendo que mi criterio es súmame el valor de la propiedad donde la comisión sea mayor de 10,000. Acá mayor de 10,000 es 1, 2 y 3. Este no. Entonces seleccionamos esta parte que es por la que vamos a preguntar, punto y coma, entre comillas, vamos a escribir mayor de 10,000. Bueno, eso no es necesario ponerle la coma acá. Cerramos comillas, terminamos el criterio.
Ahora el rango de la suma. Entonces, donde se cumpla que la comisión sea mayor de 10,000, súmame el valor de la propiedad y yo selecciono mi rango de valor de propiedades. Entonces, acá él me va a sumar, vamos a sumarlo nosotros mentalmente, 200,000 porque este no cumplió el criterio. Este sí, este sí, este sí. O sea, que va a sumar estos tres valores, 200,000, 300,000 y 400,000. O sea, que el valor que va a aparecer acá es 900,000. Cerramos paréntesis y hacemos enter. Y ahí estaría el resultado. ¿Se entendió ahora? Sí, está bien. Cualquier cosa, el video le quedará de soporte. ¿Todos comprendieron la funcionalidad de la función sí? Sumar punto sí. Bueno, si no hablan, yo voy a... Quien calla, otorga, dice el refrán. Vamos a ver ahora, ya vimos la función sumar punto sí. Vamos a ver si bueno, vamos a hacerla con la ayuda. Vamos a hacerla acá con la ayuda. ¿Cuál es la ayuda? Por insertar función, por esta parte. Ya vimos que escribimos aquí sumar punto sí, le hacemos doble clic y aquí comienza la parte de la ayuda. El rango es el siguiente. Para este caso. El criterio es sumaremos las comisiones para los valores de propiedad superior a 160,000. Entonces el rango es donde aparece en el valor de la propiedad, es esta parte, desde la A2 hasta la A5. El criterio, ¿cuál es? Mayor a 160,000. Ahí está. Y el rango de la suma es la comisión. Y ahí estaría la misma función. Mírenlo acá, como él me va diciendo, por ejemplo, aquí me dice en el rango que yo seleccioné desde la A hasta la A5, o sea, desde la A2 va a estar contenida A3, A4 hasta la A5. Y me dice acá qué criterio yo utilicé. Yo que utilicé el criterio mayor a 160,000. Interesante aquí, que él autocompleta lo que la funcionalidad necesita. Como este es una constante, este valor, él debe aparecer entre comillas. Si yo no se la coloco, él la coloca automática. Y el rango de la suma, o sea, él va a sumar los valores que estén contenidos siempre que el criterio se cumpla desde la B2 hasta la B5. Y acá me dice el posible resultado, o no el posible, el resultado de esta funcionalidad que sería 63,000, que es este valor y ya sabemos que está bien. Si le hacemos aceptar, ahí estaría la funcionalidad. Muy sencillo, simplemente es analizar qué me piden, entonces qué pasos debo dar para obtener el resultado. Sí. Sí, está bien. Muy bien, entonces vamos a borrar esta parte y vamos a ver la otra funcionalidad. ¿Cuál es la siguiente funcionalidad? Contar puntos sí. La función contar puntos sí, la sintaxis es, bueno, la voy a escribir aquí, aunque vamos a ver, igual la voy a escribir para que veamos la sintaxis y explicar la sintaxis antes de aplicarla. ¿Cómo yo veo la sintaxis? Haciendo doble clic en esta parte y aquí debajo vamos a incrementar el zoom. Aquí debajo yo veo la sintaxis. La función, ¿cómo se llama? Contar puntos sí. Primero, en la sintaxis está el rango de valores, por lo cual yo voy a comenzar a contar. Por ejemplo, yo puedo utilizar en este rango, qué sé yo, el valor de propiedad, que es desde la A2 a la A5, punto y coma,
donde sea ese valor de propiedad, entre comillas, mayor a 160,000. Lo estoy tomando como el ejemplo anterior, punto y coma. Si yo cierro el paréntesis, ahí me va a decir que la funcionalidad ha finalizado, por eso desaparece la sintaxis. Leo la sintaxis de nuevo, suponiendo que me dicen, cuéntame cuántas propiedades valen más de 160,000 y tú eres un vendedor y tu empresa vende terreno. Entonces los terrenos o en un solar, un terreno se divide en múltiples solares. Y suponiendo que hay solares desde 200 metros hasta varios centenares de metros, o sea, tareas, varias, múltiples tareas. Entonces, los terrenos que valen, que tienen 200 metros, valen menos de 160,000, pero de 200, qué sé yo, ¿cuántos metros? Desde media tarea para adelante, o sea, desde 312 metros en adelante, valen más de 160,000. Un ejemplo. Entonces, tú tienes múltiples terrenos. Tú ponerte a contarlo uno por uno, eso sería un desastre. Entonces, para eso se utiliza esta funcionalidad. Ahí es que surte el efecto. Aquí vamos a buscar los terrenos que tengan un valor mayor de 160,000. En el caso de la tabla que estamos utilizando, ya sabemos que estos son. Un segundo. Hice mal. Vamos a ver. Voy a ponerlo pequeño. Denme un segundo. Porque no dio el resultado que debería dar. Es que le faltó un 0 al 160,000. Decía 16,000. A lo mejor por eso no dio. No, claro, sí, faltó. Si es 16,000, todo vale más de 16. Todo vale de 100,000 en adelante. Gracias por estar atenta. Entonces el rango es este, punto y coma, acá 160, 1, 2 y 3. Perdón, esto lleva comilla adelante para que, y también el signo de mayor, y acá cerramos comilla y cerramos paréntesis y hacemos enter. Ahora sí, me preocupé, dije, no, es que esto no debe fallar. Mi lógica está. Vuelvo y repito, voy a ponerlo grande para volver a hacerla desde cero. Acá tenemos la siguiente funcionalidad que vamos a dominar, que es la función, no se ve, vamos a colocarlo pequeño, que es la función contar puntos sí. La que utilizamos anteriormente es sumar. Esta cuenta valores, no importa lo que contengan esos valores. Ella lo cuenta siempre y cuando cumpla con un criterio. Por eso la condición sí. ¿Por qué? Porque va a haber un criterio que debe cumplirse para realizar la función. ¿Cuál es la función? Contar. El punto sí es un compuesto de la función contar que me permite agregarle un criterio para realizar la función contar. Entonces acá utilicé el mismo criterio que utilizamos en la función sumar, punto sí, que era que solamente sume las comisiones cuando los valores de la propiedad sean mayor de 160,000. En este caso dije que me sume las propiedades que el valor de la propiedad, valga la redundancia, sea mayor a 160,000. Y lo hicimos de la forma que se ve acá. Contar puntos sí, seleccionamos nuestros rangos de valores donde va a aparecer el posible criterio. El criterio es entre comillas, mayor a 160,000. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y el resultado es que aquí hay tres valores, 100,000, 200,000, 300,000, 400,000. Entonces, solamente de estos cuatro valores vemos que solo tres exceden los 160,000.
¿Se entiende, verdad? ¿Está claro? Sí, está claro. Entonces vamos a ver la siguiente funcionalidad. Para la siguiente funcionalidad vamos a buscar un libro de lo que ya tenemos creado, que de hecho me parece que hicimos ejercicio con este, pero igual lo vamos a necesitar en esta parte. Déjenme ver. Ya casi. Práctica general. Vamos a ver si en este está. Bueno, este no funciona. Esta práctica la hicimos completa, ¿lo recuerdan? Bueno, esta parte faltó. Bueno, la hicimos, sí, lo recuerdo ahora. El número de aprobado, el número de reprobado, promedio de los aprobados y promedio de los reprobados. Es simplemente agregar el criterio o el formato condicional sí a la palabra promedio y cuando se cumpla un criterio, que en este caso es para los reprobados y para este lo aprobado. Acá para la siguiente función, que es la función sí, que ya la aprobamos, perdón, ya la explicamos, simplemente vamos a repetir. ¿Qué vamos a, por ejemplo, esta parte de la nota final, acá va a aprobar cuando la calificación sea mayor de 60? Esto ustedes lo recuerdan, simplemente voy a repetir, lo voy a hacer acá debajo, esta parte. Y voy a tomar como rango esta parte de acá. La función sí, la sintaxis es igual, sí. Hacemos doble clic sobre el sí. Entonces buscamos la parte de donde vamos a encontrar el criterio, que en este caso es la palabra aprobó, punto y coma. Y vamos a decir que la palabra que debemos encontrar sea o criterio, valor del criterio que sea, qué sé yo, eh, exactamente la palabra aprobó. Es lo que la estoy manejando como la función sumar puntos sí. Por eso es que hasta a mí mismo me dio una confusión. ¿Qué es lo que nosotros vamos a preguntar aquí para que encontrar la palabra aprobó o reprobó? Que en el rango aquí, cuando sea mayor de 60, acá me va a decir aprobó. O sea, la celda esta, cualquiera de estas. Yo voy a preguntar aquí delante, voy a borrar esto y voy a colocar esta celda y voy a decir que cuando sea mayor o igual que 60, entonces si es verdadero, va a decir aprobó. Si es falso, va a decir reprobó. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Y ahí tendríamos la funcionalidad sí, la sintaxis para encontrar aprobados y reprobados, dependiendo un promedio de calificación. En este caso, el promedio de la calificación de 3 notas. Hacemos enter y en el caso de esa celda va a aparecer aprobó porque acá el promedio dio sobre 60. Si yo acá le coloco un 0 para que el promedio entonces caiga de los 60, va a decir reprobó automáticamente. Eso se entiende, ¿verdad que sí?
Si a esto le aplicamos la función, por ejemplo, número de aprobado, acá utilizamos la función contar puntos sí. Desde la, en este caso, desde la G5, que es la fila de los promedios, esta de acá, hasta la G11, que es esta de acá, donde sea mayor 60, pero esa parte lo podíamos contar también acá utilizando el criterio, por ejemplo, contar puntos sí, igual contar puntos sí, doble clic. El rango que vamos a utilizar en este caso para contar es este, punto y coma, y el criterio ahora en vez de un número será una palabra. La palabra es aprobado, en este caso aprobó, porque es lo que dice acá. Aunque acá dice aprobados y reprobados, yo voy a comparar con el criterio que según la denominación que se haya utilizado acá. En este caso se utilizó aprobó y reprobó. En este caso el criterio va a ser entre comillas aprobó. Es indistinto para mayúscula y minúscula, pero yo siempre lo trato de escribir totalmente igual para evitar situaciones. Cierro paréntesis, igual ahí me va a dar el resultado que son 5. Si yo a este le doy acá la nota que tenía anterior, que era como 91, si mal no recuerdo, entonces va a variar a 6. O sea que cambié el criterio seleccionado. En este caso está por mayor o igual de 60. O sea, donde el promedio sea mayor o igual de 60, súmalo, cuéntalo. Y los reprobados, lo mismo. Bueno, en los reprobados, que este fue el ejemplo que hizo la persona, aquí sí se utilizó el criterio de la nota final, que es donde aparezca reprobó. Contar, punto sí, sumar, punto sí, función sí básica y función sí anidada y función sí con conjunción y con conjunción o. Esas son las funciones o parte de las funciones que hemos ido trabajando. Además de estas funciones básicas como nota más alta que se obtuvo con qué funcionalidad. ¿Quién se recuerda? Para la nota más alta, ¿qué funcionalidad utilizamos? Hola, es una pregunta. Sumar. Para la nota más alta, no. Hay una funcionalidad, denle invente. Profesor, si me permite, para la nota más alta utilizamos el sí mayor o igual a 60, ¿no? No. Para la nota más alta es una funcionalidad que está en la función autosuma, acá a la derecha, recuérdense. Máximo. Para la nota más baja, mínimo. Para el promedio, esta. Y para el total, la autosuma. Esas son estas. Nota más alta, máximo. Nota más baja, mínimo. Nota más repetida. Aquí utilizamos una función que se llama moda. Deben anotarlo y buscar la sintaxis de cada una de esas funciones, porque yo se lo explico acá, pero si usted lee cuál es la sintaxis, se va a recordar para siempre. Moda, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de números donde nosotros querramos encontrar repeticiones. Y ahí está. La moda es 92. El número que más se repite en esta matriz o tabla es el 92. Para el promedio del curso utilizamos una funcionalidad aquí. Para el total de alumnos utilizamos una función que se llama contará o contar solo, sin conjunción. Pues la podemos hacer igual, contar, doble clic y seleccionamos cualquier campo de números. Y ahí me va a dar el total, que son 7. Y ya esto de acá abajo ya lo explicamos. Deben refrescar esa parte.
Muy bien, vamos ahora entonces a ver qué función continúa. Ya vimos la función sí. Y ya sabemos que la función sí cuenta de una prueba lógica, un valor si es verdadero y un valor si es falso. Esa es la función sí de manera simple. Si uno explicada vamos a decir en palabras, una prueba lógica es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como verdadero o falso. Ejemplo, si uno tiene en la celda, qué sé yo, A10, por ejemplo, esta es la celda A10, esa que yo acabo de seleccionar. ¿Cómo se? Mírenlo acá arriba. Si en la celda C10 yo tuviera un valor, yo puedo preguntar en ese valor, A10 es igual a 100. ¿Qué yo estoy haciendo ahí? Haciendo una pregunta y evaluando por un posible número. Ejemplo, voy a poner 99 y acá voy a hacer la función. Le voy a decir igual si abro paréntesis, selecciono mi celda, que es la 10, y voy a preguntar que si es igual a 100. Si yo quisiera colocar un texto ahí, decir, es falso, por ejemplo, o si es igual a 100, que diga bien, bien. Si no, que diga textualmente no. Cierro comillas, cierro paréntesis. Entonces, por eso es cualquier valor o expresión que se pueda evaluar como verdadero o falso. Entonces, este valor o expresión se puede evaluar como verdadero o falso dependiendo cómo yo pregunte. Aquí yo pregunté que si esa celda es igual, es idéntica a 100. En este caso, como no se cumple, el resultado va a ser no. Si se cumpliera, va a decir bien. Si hago enter, no. Si se cumpliera en cualquier momento 100, porque debe ser igual, idéntico. Mírenlo ahí bien. Dicho en palabras, esa expresión lógica. Entonces, si el valor de la celda 10 es igual a 100, la expresión se evalúa como bien. Si es menor o mayor, se evalúa como no. Entonces, en la función sí, el argumento se puede utilizar con cualquier operador de comparación. ¿Cuáles son los operadores de comparación? El signo de igual, igual, mayor, menor, mayor igual, igual, menor igual, y diferente. ¿Cómo se hace el signo de diferente? Bueno, estos operadores invertidos no es menor ni mayor, es diferente entonces. Esos son los argumentos que se pueden utilizar para hacer comparaciones. ¿Hasta ahí alguna cuestionante? Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero yo le dije que se iba a poner un poquito picante. Yo siento que con el silencio ustedes como que están sintiendo mayor picante de lo normal porque todavía esto no ha comenzado. Alguien que se desahogue, quiero escuchar a alguien antes de continuar porque quiero estar seguro de que ustedes lo están.
Profesor, yo pienso que está claro. Vamos a tener el video. Sé que eso nos va a ayudar más. Correcto. Vamos a hacer otro ejemplo, suponiendo que uno tenga una tablita con nota final como esa que nosotros tenemos ahí, pero para hacerlo más, hacerlo diferente, nota total, estado. Allá dice nota final, aquí yo le voy a colocar estado. Entonces, suponiendo que acá yo tenga un valor de 65 y acá 35, un ejemplo. Y acá yo diga que si la nota final del alumno, o sea, la nota total, esta parte de acá, es mayor o igual que 60, aprobado. Y de lo contrario, reprobó. Entonces, en este caso, ¿quién me dice para aprobado qué yo debo hacer comparando con la nota total? Levantando las manos. Vamos a ver. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Ánimo, ánimo. Repito, yo dije que voy a obtener un resultado aquí en el estado de donde va a decir aprobado si la nota total es mayor de 60, va a decir aprobado. Si la nota total es menor, va a decir reprobado. ¿Qué yo debo hacer ahí? Le escucho. Adelante, Lorenzo. Yo pondría el símbolo de igual, Igual. el símbolo mayor o Mayor. igual O igual a 60. Estoy haciendo exactamente lo que usted me está diciendo. Eso es lo que usted me acaba de decir. Sí. ¿Y ahora qué? Sí, entre comillas, la palabra aprobado, Entre comillas. cierro comillas, punto y coma, abro comillas, podría poner no P, o sea, o no aprobado, y cierro comillas. Aprobado. Y cierro comillas. ¿Y ahora? Enter. Enter. Voy a ponerlo más grande. Pero no me va a dejar porque estoy haciendo una función. Esa función que ya me acaba de dictar, ustedes la están viendo, ¿verdad? Domingo, esa función está bien. Diría para este caso que no. Dígame. Diría que no, para este caso. Yo no le escucho bien. Usted dice que le parece que no. Lorenza, silencia su micrófono para escuchar a Domingo. Por favor. Diría para que ese caso que no, está bien. Que no está bien. Entonces, ¿qué le falta a Domingo? Le falta la sí, punto, al inicio. Le falta al inicio, sí. Y luego. Vamos a ver, Olga Lidia. Domingo, todavía usted tiene chance. Vamos a ver, usted puede. Sí, el punto. Punto. Buscamos si es mayor a 60. Ahí está mayor o igual que 60. Igual Ahí está. a 60. Entonces vamos a coger a la casilla donde nosotros vamos a buscar los datos. No suponer. Perdón. Es que me falta un punto ahí donde uno busca el dato porque tenemos que subrayar los 65 y los 35. Ajá. ¿Quién le ayuda? Elsa, vi que usted levantó la mano.
¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda? Vamos, alguien que se anime. Belkis. ¿Usted qué dice? Bueno, pues lo voy a... Profe, tiene que quitar el signo de igual de adelante, creo. ¿El signo de igual de aquí? No, el primero. El ¿O primero, lo o lleva? sea, lo lleva, es obligatoriamente. Toda funcionalidad en Excel comienza con el signo de igual. ¿Qué faltó aquí? Le faltó el paréntesis, que toda función posterior a ella, y la celda que usted va a tomar para esa es la que me hacer faltaba. la comparación. Recuérdense que las comparaciones son igual, mayor, menor, mayor e igual, menor e igual y diferente. Entonces, en este caso dice que es mayor o igual. Pero ¿qué celda es que yo tengo que utilizar? Esta de acá. Porque con esa es que yo voy a hacer la comparación. Él va a pasar o va a ser aprobado cuando sea mayor o igual que 60. Entonces, acá, después del mayor o igual que 60, ya terminó la prueba lógica o pregunta y debe haber un punto y coma. Ya aquí solamente faltaría al final cerrar paréntesis. Y ahí estaría, o sea, la lógica estaba bien. Lo que la sintaxis de la función no estaba correcta. ¿Entendió, Elsa? Elsa no es, ¿quién fue la que la dijo? Sí, entendí. Me Lorenzo. faltó la palabra y lo vamos a tomar eso del promedio final. En este caso de la nota final, que puede ser un promedio, acá es un promedio, puede ser una nota, puede ser lo que sea. La idea es que es un valor. Entonces ya una vez esto, le hacemos enter. En este caso, como es mayor que de 60, va a decir aprobado. Ya la funcionalidad está hecha, entonces para agregársela a los demás valores, que en este caso es solo uno, la arrastramos y aquí va a decir no aprobado, que fue lo que ella señaló. ¿Entendieron la lógica? Sí, se entendió. Sí. Ya la función que nos restaría sería la función buscar V. Para la función buscar V, yo le voy a crear un video explicándolo, un video corto, no, creo que no va a llegar a 5 minutos. Lo voy a tratar de hacer en el día de mañana y se lo colgaré y se lo compartiré al grupo de WhatsApp. Ustedes por su cuenta pueden ir buscando la función buscar V. Pegado, así, buscar V. Vamos a escribirla acá para que ustedes la vean. La función es igual, buscar. Miren aquí donde aparece buscar V. La sintaxis es valor buscado, que puede ser un código, en caso de que sea, tú tengas un sistema de facturación o un sistema de inventario. Si es de inventario, también se factura. Entonces, el valor buscado puede ser un código, por ejemplo, CP114, un ejemplo. Entonces, ahí él va a seleccionar el valor buscado, que puede ser en una columna o puede ser en una lista de datos. Selecciona la matriz o tabla de donde se va a buscar ese valor. Y entonces se indica en qué columna se encuentra ese valor y un rango que aquí tú lo puedes decir que sea verdadero, que sea falso, o que sea 0 o que sea 1. Esa es la sintaxis de la función buscar V. Con un ejemplo, un ejercicio práctico, yo le voy a grabar el video y se lo voy a colgar en YouTube, al igual que este. ¿De acuerdo? De acuerdo. Mañana vamos a habilitar la unidad 2. Bueno, ¿cómo se dice? Un plus.
agregarle. Hay una función que también pertenece a Excel en intermedio, que es la de unión de columnas o de celda más bien. Esa función tiene el nombre de concatenar. Mírenla acá. Por ejemplo, yo quisiera concatenar este nombre y apellido. Acá está en la celda B y en la celda C. Yo selecciono la celda, puedo utilizar punto y coma. Si lo quiero pegado todo, lo puedo seleccionar la siguiente celda, o en caso de que no, puedo agregar el espacio entre comillas, hago espacio y vuelvo y coloco comillas, punto y coma, y luego selecciono el siguiente dato. Ahí cierro paréntesis. Entonces, cuando yo haga enter, va a aparecer en una sola celda el nombre Riner Andrés y los apellidos Rufino Bueno. Si yo no agrego la comilla, como ustedes vieron que lo hice acá en el centro, y lo dejo sin esa comilla, o sea, sin ese espacio que lo creé manualmente, entonces pasaría lo siguiente, que el segundo nombre y el primer apellido aparecería pegado. ¿Se entendió? Sí. Sí. Es muy útil esta. Muchas veces no aparecen libros creados por algunas personas y hay datos que nosotros necesitamos tenerlo en una sola celda para tener una mejor lectura de ellos. Como en el caso de esto, no sería necesario aquí con nombres, ya sería suficiente y nos ahorraríamos una celda. O sea, esta matriz se vería más pequeña. ¿Se entiende? No entendí, profesor. ¿Cómo? Que no entendí esa parte. Repito, que con la funcionalidad concatenar, nosotros podemos ahorrarnos espacio en libro. Por ejemplo, acá hay una celda que se llama celda C, que contiene el apellido de un alumno. Con la función concatenar, en caso de que esta tabla yo quisiera utilizarla, personalizarla, hacerla mía, yo agarraría y esa celda la eliminaría, pero previamente yo uniría los datos de estas dos celdas. Por ejemplo, si yo quisiera esa misma, ahí está René Andrés Bueno. Si yo quisiera esa tabla con una sola celda, miren ahí como ya yo esos datos automáticamente tengo en una sola celda el nombre y el apellido. ¿Cómo lo hice? Concatené mi primera celda, que fue esta, lo voy a hacer desde cero. Igual, la función se llama concatenar. Abro paréntesis. Selecciono el primer texto, que en este caso es el nombre del alumno, Rigner Andrés. Punto y coma. Creo el espacio manualmente porque la funcionalidad no lo crea. Punto y coma. Y selecciono el segundo dato que está en la celda C5. Cierro el paréntesis y hago enter. Y ahí tengo unido, concatenado, Riner Andrés Bueno. Si yo quiero los demás datos de esta tabla, pues me posiciono en la parte inferior derecha de la celda y arrastro, suelto, y ahí tengo ya mi datos concatenados, unidos. No tuve que copiarlo. La mayoría de personas o muchas personas haría control C, viene aquí, control V, se posiciona al final acá y viene acá, y dice control C, vuelve acá, al final control V. Bueno, ni lo deja copiar, para que tú tengas una idea. Ahí está. Si yo le doy a control V ahí, no, control C. Si yo vengo acá y doy control V, entonces él me sustituye el nombre por estos apellidos. O sea, para tener eso en una sola celda, lo concatenamos y ahí estaría.
Ya de lo que son las funciones o fórmulas que, como le dije al principio, ya comienzan a acariciar la parte de Excel avanzado dentro de las funciones, y estoy repitiendo. Vimos lo de combinar libros, hay un video que le dije que lo explica. La primera función que vimos hoy fue la funcionalidad de sumar puntos sí. Sumar puntos sí tiene como sintaxis un rango, por ejemplo, suponiendo que este rango sea el que, donde yo voy a obtener el criterio. Entonces yo le voy a decir, súmame donde sea mayor a 60 la nota de Excel, me va a sumar los promedios. Entonces selecciono mi rango, el criterio es mayor o igual que 60. Entonces él va, el siguiente rango donde hará la suma será el promedio. Entonces solamente él me sumará las partes o los datos donde en Excel el estudiante haya obtenido más de 60 o los estudiantes hayan obtenido más de 60. Entonces sumará los datos que tengan los promedios. En este caso, ese no es menor, ese no lo sumaría. Este es mayor o igual, lo sumaría. Este igual y así sucesivamente. Nada más sumaría esos dos, los demás lo descartaría porque no cumplen el criterio. Esa es la sintaxis de la función sumar puntos sí. La siguiente función que hemos visto es la función contar puntos sí. La función contar puntos sí, se selecciona un rango, suponiendo, vamos a coger acá este rango y le voy a decir que como criterio tome donde sea mayor o igual que 60. Entonces él sumaría todos estos datos, o más bien, perdón, contaría todos estos datos, excepto donde el valor sea menor de 60. Pero también yo puedo decirle que utilizar esta parte. Le voy a decir que me sume en ese rango donde el criterio sea que diga aprobó. Entonces él me sumaría o va más bien contar. Me contaría donde cada uno de estos valores la palabra se aprobó. Si es opuesta, no lo contaría. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es esto que está acá. La función siguiente fue la función sí. Vimos la función sí básica y le explicamos con el ejemplo de la A10, este de acá, ¿verdad? A10, cuando sea igual o idéntica a 100, va a decir que bien, si no, de lo contrario, va a decir que no. Entonces ya entendemos que la función sí es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como verdadero o como falso. Y este es el ejemplo. Hicimos el ejemplo también de la nota final, esta parte de acá, para aprobó y reprobó. Hablamos de la función, por último, bueno, previo hablamos de la función buscar V, vimos, o más o menos le mencioné la sintaxis, pero le expliqué que le vamos a colgar un video para que lo vean más práctico por cuestión de tiempo. Y por último vimos la función concatenar y lo vimos con este ejercicio ahí. O sea que de las funciones o fórmulas avanzada o iniciando avanzada, ya hemos evaluado una gran parte de ellas. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Si ustedes no tienen, entonces de nuestra parte abarcamos ya esta parte de este objetivo de enseñanza. Ahora solo falta que ustedes abarquen el objetivo de aprendizaje. Mañana estará el video. También trataré de crearle el video de la función buscar V para que puedan dominar esta función con cierta facilidad, porque es una función bastante interesante. Sin más nada que decir, santa y bendecida noche.
Gracias por participar de este encuentro. Olga Lidia tiene alguna pregunta, vamos a ver.